Hola María, ¿podemos comenzar? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María del Carmen Lincolniene, soy representante del Instituto Legal del Instituto de Capacitación Inmobiliaria y hoy nos encontramos en nuestro tercer encuentro de jornadas abiertas a la comunidad. Fundamentalmente la idea fue en capacitar al cliente del sector inmobiliario. En las primeras jornadas lo que estuvimos tratando fue el tema del profesional inmobiliario, el cliente y el servicio en sí. En el día de hoy vamos a abocarnos a lo que es la parte jurídica, y para ello convocamos a la profesora, abogada, que tiene gran conocimiento en todo lo que tiene que ver con los temas notariales. De hecho, hace muchísimos años desempeña sus tareas en escribanía y asesoramiento notarial. La profesora Victoria Boglich. Buenas tardes, Victoria, te cedo la palabra. Hola, bueno, muy buenas tardes, ¿se escucha bien? ¿Hoy? Sí, sí. Muy bien, bueno. Gracias, Sí, María sí. del Carmen, por la presentación. Muchas gracias a todos los que están presentes. Y quería, bueno, destacar, ¿no?, la propuesta del Instituto de Capacitación Inmobiliaria, porque si bien su propósito y objetivo es la formación de profesionales, en esta oportunidad, como nos decía María, es el servicio a la comunidad, para que todos y cada uno podamos tener herramientas, más herramientas, en esto que nos propone la intermediación inmobiliaria, y en este caso la compraventa de inmuebles, para así, con un objetivo mayor aún, poder defender nuestros derechos, ¿sí? Y exigir, y estar justamente informados. Les comento cómo va a ser, en principio, la dinámica de la exposición. Bueno, justamente se va a exponer el tema, vamos a tener dos momentos de espacio de consultas, que les pido por favor esperen hasta ese momento, ¿sí?, para poder realizar en una primera instancia y tanto en la segunda, en ese espacio sus dudas. Y bueno, si les parece, comenzamos. Les voy a compartir una presentación que preparé con mucho amor. A ver, ¿se ve bien? Voy a cerrar acá. ¿Se graba esto y lo mandan después? Va a quedar grabado y va a quedar subido a la plataforma de YouTube de la Cámara Argentina, así que lo van a tener para poder rever, o el que no lo haya podido ver en este horario, lo va a poder ver eventualmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, no hay por qué. Bueno, a ver, ¿en qué voy a...? Ahí está mejor. Bueno. Ahí está. ¿Qué documentación necesito para comprar y vender un inmueble? En esta exposición lo que quiero compartirles son distintos aspectos que en su mayoría pueden suceder, para que justamente, bueno, lo que les decía antes, puedan estar informados, puedan exigir, puedan en tal caso también adelantarse y poder llegar a tener una operación de compraventa exitosa, sin demoras, sin imprevistos, que no es un tema menor, porque el tiempo a veces, los tiempos de uno no son los del otro, y hay que cubrir, tanto desde el lado como un ciudadano, y como profesionales desde nuestro lado, poder brindar y cubrir la necesidad de la celeridad que a veces conlleva la venta de un inmueble. Así que vamos a arrancar con esta primera etapa, como les dije, hasta el espacio de preguntas, anoten, después me consultan. ¿Qué es lo principal que uno tiene que tener al momento de vender, ¿no es cierto? Lo principal, el título de propiedad. Este título de propiedad pudo haber sido
a modo oneroso o a título gratuito, ¿sí? Pudimos haber comprado, permutado, lo pudimos haber recibido en donación, pudieron haber pasado muchas cosas. Lo importante es que esté el título de propiedad, que puede ser único o pueden ser varios títulos, ¿por qué no? Tenemos el caso, por ejemplo, de la adquisición de una unidad funcional, un departamento, supongamos, y posteriormente la adquisición de un espacio guardacoche, de una cochera. Y pueden ser dos escrituras, de hecho van a ser dos escrituras distintas, y el todo, la unión de esas dos, me van a legitimar para poder vender. Con lo cual, en ese caso vamos a tener que tener tantos títulos hasta completar el 100% de la titularidad dominial. El otro caso que se nos puede presentar es que primero hayamos adquirido de una manera una mitad indivisa, ¿sí? Un 50% vamos a suponer. Y el otro 50% lo heredamos, nos lo donaron, lo compramos posteriormente, ¿sí? En ese caso también, entonces, necesitamos los 2, los 3, los títulos que sean suficientes hasta completar el 100% del dominio. ¿Qué pasa con los inmuebles heredados? Esta es una particularidad que a todos nos interesa, ¿cierto? Porque más de una persona habrá estado inmiscuida en algún expediente sucesorio, por ahí adquiriendo o siendo parte, habiendo cedido derechos y acciones hereditarios, quién sabe. Lo importante es que en ese caso, además de exigir el escribano o el agente inmobiliario en su momento el título de propiedad, también se va a exigir que el expediente sucesorio, ya sea testamentario o ab intestato, ¿sí? Sin testamento, estén en condiciones, es decir, al momento de la escritura, tal vez no al momento de la firma del boleto de compraventa, que es previa, ¿no es cierto? Eso puede faltar, supongamos, la orden de inscripción, ¿sí? Que es un requisito de la sucesión, y comprometerse las partes a que sí o sí, para el momento de la escritura traslativa de dominio, va a tener la orden de inscripción el escribano a la vista. Entonces, en ese caso vamos a pedir el título de propiedad más el expediente. Y si estamos ante un expediente con testamento, le vamos a exigir que esté aprobado en cuanto a las formas, ¿sí? Esto es una resolución judicial que lo dictamina, y la orden de inscripción a favor de los herederos. Y como contrapartida, en el sucesorio ab intestato, tendremos la declaratoria de herederos, luego de la publicación de edictos, y la orden de inscripción también a favor de los herederos. Entonces, con todo esto, vamos a estar legitimados para poder vender el inmueble. Si hubo cesiones, como les comentaba, de derechos hereditarios, van a estar en el expediente, y la orden de inscripción será a favor de quienes resulten beneficiarios, ¿sí? ¿Cuándo tenemos que entregar el título de propiedad y en qué formato? Podemos, acá se me va a dividir el público. Algunos están de acuerdo y acatan la propuesta del escribano, que es lo más común y es lo más genérico. Lo piden con varios días de anticipación. ¿Y por qué? Porque así el escribano se asegura que el título no esté circulando, y que esté en la escribanía, que no se pierda, que quede a resguardo, junto con toda la otra documentación, ¿no es cierto?, que estamos armando de a poquito. Así que es muy probable que ustedes entreguen el título de propiedad al momento que lo solicite el escribano.
¿En qué formato puede ser anterior la entrega? Bueno, pueden entregar una fotocopia a lo que es el agente inmobiliario, ¿sí? Exhiben el original y le entregan una fotocopia. Ahora bien, la otra mitad del público tal vez no se siente muy cómoda con la entrega del título, ¿sí? Porque, como sabemos, quien elige el escribano para la compraventa de inmuebles es el comprador. Entonces uno como vendedor tal vez no tiene esa confianza, ¿no?, que le falta, aunque a veces infundada, ¿no es cierto? Pero, ¿cuándo podría, como tiempo máximo, yo darle el título al escribano? El día de la escritura. Eso es un extremo, no lo recomiendo, porque pueden surgir algunas cuestiones, ¿sí? La fotocopia estaba cortada, entonces había una nota que no se veía, y cuando le llevan el original al escribano, ahí el escribano se entera, porque antes no tenía cómo. Bueno, se puede dar. Entonces, mejor entregarle el original, y poder colaborar con el escribano, porque el escribano realiza lo que se llama el estudio de títulos, ¿sí? Y esto de entregar el título en original es parte de eso. Mientras tanto, si nos arriesgamos a esta segunda opción que les comentaba, pueden entregar en fotocopia y luego en original. Pero sí o sí, al día de la escritura, tiene que estar el título de propiedad. Vamos con otro aspecto que también es importante. Bueno, todo es importante, pero esto es importante si ustedes no están. Y acá ya hablo tanto como comprador y como vendedor, porque ambas partes pueden estar representadas, ¿sí? Podemos tener, los casos más excepcionales serían la representación legal, ¿no es cierto?, donde hay menores o incapaces, pero vamos a hablar de las que son más comunes, que es la representación voluntaria, en donde uno justamente voluntariamente otorga a favor de otra persona un poder con facultades suficientes, ¿sí? A ver si se pueden silenciar por el momento, por favor. No sé si los últimos que entraron, por fin, que por momentos hay ruidos, por las dudas, gracias. Entonces, se nos presentan varias cosas cuando somos apoderados. Por un lado, la rendición de cuentas, ¿no? Como apoderados, tendremos que luego, en tal caso, rendir cuentas. Y No, pero ahora después te llamo si ponemos el mantel. Ay, no tiene nombre la persona que tiene abierto el micrófono. Bueno, pero quería escuchar esta reunión que justo a las 6 de la tarde empieza. Bueno, No a ver si puedo. puedo. Ahí está. Gracias. No, sigue, bueno. La otra anda A ver bien si parlante, ¿no? si puedo yo silenciar. Por favor, silencien micrófonos. Señor. Micrófono. Ahí está pidiendo micrófono la doctora. ¿Podrá silenciar el micrófono? Por favor. A ver. Bueno, así, con que haya silencio, nos podemos arreglar. Bueno, entonces, vamos al caso de los apoderados. El otorgamiento del poder. ¿Cómo se otorga el poder? Va a tener que ser por escritura pública. ¿Por qué? Porque el artículo 1017 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que todo acto que se relacione con la firma de una escritura y lo que se desvincule de ella, lo que se relacione con la escritura, se va a también tener que hacer por el mismo formato que es por escritura pública. Con lo cual, las cartas poder que podemos llegar a conocer no van, ¿sí? Tiene que la persona comparecer o solicitar al escribano
se presente en algún departamento, en algún lugar, ¿sí? Que los escribanos pueden, dentro de su jurisdicción, movilizarse, ¿sí? Siempre dentro de su jurisdicción, pueden movilizarse y comparecer las partes en otro lado que no sea la escribanía. Y se otorga el poder. ¿Para qué? Para comprar y vender, para comprar, ¿sí? Específicamente, es decir, estamos ante el caso de los poderes especiales, y a veces especiales específicos, ¿sí? Yo quiero dar poder a otra persona para que venda solamente y únicamente un inmueble de mi propiedad. Pero también puedo otorgar a favor de esta persona un poder con facultades suficientes para poder vender todos, ¿sí? Todos mis inmuebles. Ahí sería también un poder especial, no específico, ¿sí? Pero sería igualmente un poder especial. Y si no, si tenemos mucha confianza, si ya sabemos que no vamos a estar, si tenemos, no sé, nuestros hijos, algún amigo, alguien de confianza, ¿no? Podemos dar un poder un poco más amplio, ¿sí? De administración y disposición, general, o también puede ser especial, ¿sí? Solamente respecto de un inmueble, ¿sí? Pero disposición y administración. Y hay muchas más facultades, ¿no es cierto? Tenemos las bancarias, tenemos también judiciales, muchas facultades. Lo que nosotros tenemos que ver en el caso de la compra y venta es que justamente tenga esas facultades esta persona, ya sea que va a vender por mí o a comprar por mí. El caso de la duración del poder. ¿Cuánto dura un poder? Bueno, puede tener un plazo específico. Una vez que se cumpla ese plazo, entonces deja de tener efecto ese poder. Podemos querer revocar el poder, como poderdantes, ¿sí? Quien dio el poder puede revocarlo, con razón, sin razón, no importa. También se tiene que hacer por escritura pública esta revocación. En esa misma revocación puede otorgar un poder a otra persona, ¿sí? Supongamos que la primera persona va a viajar justo en el momento que nosotros íbamos a hacer la operación, se complicó, bueno, podemos revocar ese poder o dejarlo así, pero conviene por ahí revocar el poder y otorgar uno nuevo. Se puede hacer todo en una misma escritura, ¿sí? El escribano en ese caso va a solicitar el poder anterior, tenganlo en cuenta. Y como les decía, se cumple el plazo, deja de tener efecto el poder. Ahora, fallece la persona, caduca el poder también, ¿sí? Salvo, tenemos el caso del poder especial irrevocable, ¿sí? Que es un supuesto muy particular, el cual también por plazo puede tener un efecto post-mortem, pero tiene que tener una causa anterior, ¿sí? Como ser, lo más común se puede dar en el caso de generar una, o ya se sabe, ¿no es cierto?, que se va a generar un cambio en el reglamento de propiedad horizontal, y entonces uno cuando firma la escritura, supongamos con la sociedad constructora, ¿sí? Que se está vendiendo una sociedad constructora, podemos otorgar un poder especial irrevocable para que, bueno, no tengamos todos los dueños, ¿sí? Todos los propietarios que firmar esa modificación de reglamento, ¿sí? Pero digamos que la causa es anterior, no estamos apoderando directamente para que una persona firme por nosotros y haga una modificación, ¿tá? Esa es la diferencia. Respecto de las facultades, como les decía, tienen que ser suficientes. Y en el caso de por ejemplo, donación, ¿sí? Compra-venta, tienen que ser facultades expresas,
tienen que estar escritas. Esto lo dice el artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Estoy hablando obviamente del código que se sancionó a partir del 1 de agosto de 2015, ya no es tan nuevo, en donde nos dicen qué facultades sí o sí tienen que estar por escrito, tienen que aparecer, y que si no, no va a ser, por más lindo que esté el poder, no va a tener, no va a poder ser usado, ¿sí? Por lo menos en, digamos, la compraventa. ¿Sí? ¿Qué pasa con el poder? Que también lo tenemos que entregar, es parte de la documentación que en original tenemos que darle, y me remito a lo que les contaba antes del título de propiedad. Pasa exactamente lo mismo, lo tenemos que entregar en original, fotocopia momentáneamente, pero al momento sí o sí de la escritura tiene que estar en original, ese día tiene que estar. Este poder tiene la particularidad de que puede, en el caso de que sea un poder específico, ¿sí? Los que les comentaba al principio, que sea un poder de venta o un poder de compra puntualmente y únicamente para ese inmueble, lo que va a pasar es que no se devuelve ese poder. Y no se asusten, lo que pasa es que ya no tiene por qué, no tiene un motivo de circulación, ¿sí? Ese poder, porque se agotó con ese acto esa facultad y ya no, no tiene más sentido, ¿sí? Queda agregado en la escritura, ¿sí? Y queda sujeto a la conservación y guarda del escribano en la escribanía, ¿sí? Y tenemos el caso del asentimiento conyugal, que también es otro tema muy importante y totalmente necesario. Y nos puede pasar, y lo incluí en esta etapa de apoderados, porque un cónyuge que ya sabe que no va a estar para el momento de la firma traslativa de dominio, puede dejar un poder, ¿sí? Además de que puede hacer un asentimiento previo, que es una escritura específica de asentimiento conyugal, con antelación también, pero bueno, supongamos que esta persona va a estar presente, ¿sí? Al cónyuge le interesa que la persona que está apoderando esté presente en la escritura, con lo cual puede hacer entonces el otorgamiento de un poder para que alguien más preste el asentimiento conyugal al momento de la firma de la escritura, ¿sí? Esto sí o sí siempre es previo, salvo el caso, obviamente, que no sea necesario porque el cónyuge, que no es titular, está presente. Y tenemos un caso que lo voy a mencionar, ya que estoy hablando de asentimiento conyugal, tenemos un caso en el cual el cónyuge no titular puede no prestar el asentimiento. Y esto solamente puede ser cuando el inmueble es de carácter propio. Recuerdan que esto del carácter del bien inmueble, que puede ser propio o ganancial, si es propio, es decir, fue adquirido antes del matrimonio, tenemos la posibilidad, si no vivimos en el inmueble, de prescindir del asentimiento conyugal del cónyuge que no es titular de dominio, ¿sí? Ahora, si compraron ambos cónyuges, en ese caso sí o sí tienen que los dos comparecer y vender como condóminos, y se entiende en ese mismo acto que se están prestando el asentimiento conyugal mutuamente, de manera recíproca. Bien, pasamos al caso de las sociedades, porque puede pasar tranquilamente que tanto parte compradora como vendedora sea una sociedad. Más precisamente, una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. Hay muchas más, pero las más comunes que
se quieren patrimonializar son estas dos. En el caso de que sea una sociedad anónima, seguramente vaya a comparecer el presidente de lo que se llama el directorio, ¿sí?, como representante legal de la sociedad anónima, y en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, SRL, será el gerente o gerentes, ¿sí? Puede ser singular o plural esa representación legal. La particularidad de uno con otro es que el presidente, el gerente también en un principio, puede estar 3 años de ejercicio, es decir, 3 años es presidente, luego cae ese cargo, hay que nombrar uno nuevo, es decir, un acta de asamblea nueva, que puede agradecer y solicitar que ese presidente continúe en el cargo, pero sí o sí, una vez que cae, hay que darlo de alta de nuevo, ¿sí?, para que se entienda bien. Ahora, el gerente, si bien se puede dar esto en lo que es el contrato social, que se denomina así lo que va a regir la vida social, ¿sí?, en el caso de la SA es el estatuto, en el caso de la SRL es el contrato social, las normas, ¿sí?, de constitutivas, puede haber esta práctica de cada 3 años, ¿sí?, pueden ser 2 también, puede ser 1, lo más común es 3, pero podrían llegar a decir, al momento de generar, de crear esta sociedad, que el gerente pueda ser gerente por toda la duración de la sociedad. Gran particularidad a comparación de la sociedad anónima, ¿sí? Esto no puede darse. Con lo cual, vamos al cuadrito, ¿sí? Después sigo con casos apoderados y objeto social, pero vamos al cuadrito. Entonces, ¿qué documentación voy a solicitar? Ya sea una sociedad anónima o una SRL, en cuanto a la existencia, ¿sí?, vamos a acreditar con la documentación la existencia, el carácter invocado y el objeto social, lo explico a continuación. En el caso de la SA le voy a pedir entonces el estatuto, ¿sí?, cuando se constituyó. Y no solamente el estatuto así sueltito, no, tiene que estar inscrito, ¿sí?, en el registro de comercio correspondiente, en Capital Federal, IGJ, Inspección General de Justicia, y en el caso de la SRL, el contrato social, ¿sí? Tienen diferentes denominaciones, pero es el acta constitutiva que justamente, como les decía antes, rige toda la vida de esa sociedad. Por otro lado, voy a tener que demostrar, con la documentación, el carácter invocado, ¿sí?, tanto de presidente como de gerente. En el caso de las sociedades anónimas, lo que voy a pedir es el acta de asamblea, ¿sí?, quien eligió al presidente. Y en el caso de la SRL, si es que del contrato social no surge lo que les comentaba antes, esto de que dura durante toda la vida de la sociedad el cargo, voy a pedir entonces el acta de reunión de socios que nombre el gerente, ¿sí? El gerente o gerentes. Vuelvo un poquito, puede ser singular o plural, y hay que ver cómo pueden actuar. Esto puede ser de manera conjunta o indistinta, ¿sí? En cada caso va a haber que leer con tranquilidad el estatuto o el contrato social y ver qué es lo que dice respecto de la actuación del gerente, ¿sí? En el caso de que diga de manera indistinta, va a poder venir uno u otro. En el caso que sea conjunta, si los dos no están presentes, no se puede hacer nada. Y si el presidente o el gerente no pueden concurrir, o es una sociedad que tiene mucho movimiento y realmente es imposible abarcar esa tarea, o va a estar de viaje, ¿sí?, porque puede pasar también,
se puede nombrar algún apoderado. Y esto, volvemos al caso anterior, que lo que les comentaba, aplica todo lo que vimos para el caso de apoderados de una sociedad, ¿sí? El escribano en ese momento, en tal caso, le va a pedir al presidente o al gerente que le acredite con la misma documentación todo lo que acabamos de ver, ¿sí? El estatuto o contrato, acta de asamblea o acta de reunión de socios, y el acta especial si se necesita, lo explico, y va a otorgar este presidente o este gerente un poder a un tercero. En el caso de ser socio, puede ser socio o no. A veces es preferible que sea un tercero para que no se contrapongan intereses, es lo recomendable. Y en el caso de los gerentes también, ¿no? Pueden ser socios o no. ¿Qué pasa con el objeto social? ¿Por qué lo nombro? ¿Por qué está ahí? ¿Y por qué es importante? Bueno, las sociedades, cuando se forman, lo que dicen es a lo que se van a dedicar, cuáles van a ser sus actividades. La actividad de una sociedad no puede ser cualquier cosa, o digamos, puede ser cualquier cosa, pero no se puede mezclar con otras cualquier cosa, ¿sí? Tiene que ser un objeto social concreto y determinado, ¿eh? Esto lo exige la institución, ¿sí? No se puede formar una sociedad que tenga cría de ganado y que también sea financiera y que también tenga una casa de eventos. Esa mezcla no se puede, ¿sí? Entonces, supongamos el siguiente caso. Una sociedad que se dedica a cría de ganado, como dije antes. Todas sus actividades están relacionadas con el campo, pero no se dedica a la compraventa de inmuebles. Ahora, ¿puede querer comprar un inmueble? Sí, tranquilamente, una finca, justamente con fines que sí están contemplados en el objeto social. Pero específicamente para comprar o vender, dependiendo de qué lado estemos, tenemos que pedir, tenemos que hacer como sociedad un acta especial en donde diga que se va a comprar tal departamento, tal finca, que se va a vender tal departamento, tal finca, ¿sí? Cuando por lo menos algunos datos tienen que constar en esa acta especial. Entonces así sabemos que está habilitada esa sociedad para hacer algo que es totalmente extraño, ¿sí? Como se conoce en el rubro, extraño al objeto social, ¿sí? Este acto que no está nombrado entre sus actividades, en el objeto. Bueno, nuestro primer espacio de consultas. ¿Hay alguien que hasta el momento quiera preguntar algo, que haya quedado una duda de algo que mencioné o no? Hola, ¿sí me escuchás? Sí, por favor, habiliten micrófonos, ¿eh? Hola, sí. Buenas tardes. Sí, Ricardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dime. Te hago una preguntita. En caso de que haya un matrimonio con separación de bienes, ¿sí? Y quieran disponer de un bien, de cualquiera de los dos cónyuges, ¿hace falta el asentimiento? Excelente pregunta. En el caso, yo les mencionaba que estábamos hablando del código nuevo, ya no es tan nuevo. Con esa sanción lo que surgió como toda una novedad es que ahora los cónyuges pueden optar al momento de contraer nupcias o después, habiendo pasado un año de matrimonio en comunidad ganancial, ¿sí? Lo común, lo que se conocía hasta ese momento, pueden optar por separación de bienes. Y en ese caso, no vamos a necesitar el asentimiento del cónyuge, salvo vivan en el inmueble que se está enajenando. Esto es importante porque en vez de estar
subsumidos en el caso del artículo 470, que son el asentimiento respecto de bienes gananciales, vamos a estar del otro lado, que es el asentimiento conyugal, en el caso del artículo 456, del mismo ordenamiento, y necesitamos sí o sí el asentimiento para esos casos, en donde vivan, ¿sí? Donde sea la sede del hogar conyugal. Y también, otra novedad que aprovecho, Ricardo, disparaste dos cosas al precio de una. Otra cosa novedosa del Código Civil y Comercial de la Nación es que apareció el asentimiento convivencial, ¿sí? Esto está en el artículo 522, es decir, que en el caso de este conviviente que no es titular de dominio, tenga que prestar el asentimiento, ¿sí? Siempre que esté inscripto la convivencia, ahí en ese caso va a tener que prestar el asentimiento ese conviviente, ¿sí? ¿Quedó claro, Ricardo? Sí, muchas gracias, discúlpame. No hay por qué. ¿Alguien más? ¿Qué pasa? Hola, buenas tardes, Sí, doctora. Carolina. Un gusto, muchas gracias por la charla. Hasta ahora, perfecto. Yo quiero hacerle una consulta con respecto a la entrega del título. En caso que intervenga un corredor inmobiliario, ¿qué es lo que se recomienda? Porque Bueno, lo que venía... Sí. Lo que comprendí hasta el momento era entre un particular con el escribano, pero no se hablaba del corredor. Aplicamos lo mismo porque el agente inmobiliario también va a querer que quede a resguardo ya el título, y más si se está encargando como justamente intermediario de llevar las cosas a la escribanía. Seguramente vaya a pedirles que se cumpla con lo que el escribano haya solicitado, ¿sí? Así que pueden entregarle también la documentación. Siempre también, como parte vendedora y compradora, siempre que entreguen documentación en original, exijan el recibo correspondiente de lo que están entregando. Con eso ustedes se quedan tranquilos, queda asentado lo que están entregando en original. Eso en cualquier aspecto de la vida, ¿no es cierto? Eso, como cuando uno entrega dinero, ¿no? Hay que quedarse tranquilo y por escrito, y como abogada no puedo no decirlo, tiene que estar, ¿sí? ¿Queda claro, Carolina? Sí, muchas gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta? Sí, quería hacerte una pregunta, Victoria. Enrique. ¿Cómo estás? Tanto el caso del gerente como del presidente del directorio, ¿son ellos, únicamente ellos, que otorgan el poder? No es la sociedad, no es la reunión de socios, ¿no? Exacto, claro, no es la sociedad, o sea, todas las personas, sino que justamente el presidente o el gerente elegido por la sociedad, por ese espacio deliberativo que tanto es la asamblea en la sociedad anónima como la reunión de socios en la SRL, ya eligieron al gerente y al presidente. Es en ese caso que están actuando, ¿sí? Con las facultades que el mismo estatuto y contrato social estipularon. Perfecto. Está bien. Tenía esa duda. Gracias. Muy bien. ¿Qué pasa con los poderes? ¿Puede haber pluralidad tanto de poderdantes como de apoderados? ¿Quién se anima? ¿Sí o no? ¿Pueden varios otorgar un poder a favor de otra persona? Como poderante puedo nombrar a más. Hola, ¿me escucha? Sí, se escucha. No, como poderante puedo darle poder a más de una persona. Muy bien, exacto. Podemos tener pluralidad de apoderados, pero también podemos ser pluralidad de poderdantes. Por ejemplo, el caso de un poder judicial, donde somos dos hermanos que queremos darle poder a uno o a varios abogados. ¿Sí? Se puede hacer todo en un mismo acto, porque es un mismo propósito y es un mismo interés el que comparten las partes, por eso pueden comparecer en la misma escritura y apoderar al mismo abogado. Ese es un caso. O
uno mismo apoderar a varios hijos, ¿sí? Porque pueden actuar de manera indistinta, por las dudas de que este padre o madre no pueda, bueno, apodero a mis 3 hijos para que me vayan a cobrar la jubilación al banco, supongamos, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna duda más? Perdón, En el Miguel, no caso, te escucho. perdón, Miguel estaba primero. Sí, no, está bien. Yo quería hacerle una preguntita. En el caso de la primera parte que usted explicó, porque en el momento de las sociedades y los poderes, bueno, eso está respaldado por el Código Civil y Comercial. La primera parte de la que usted habló, ¿qué Código Civil o qué reglamento establece lo que usted explicó, digamos? En dónde está fundamentado? Por ejemplo, decís la presentación del título, de eso. Claro, exactamente, sí, sí. Bueno, eso está en la ley 17.801. Sí o sí el escribano no solamente tiene que tener, sí o sí, por eso les decía al momento de la escritura, sí o sí, al momento de la escritura transativa de dominio, tiene que tener el título a la vista, ¿sí? Sin excepción, inscripto, y no solamente esto, sino que los certificados de dominio e inhibición, que no lo hablamos porque, bueno, uno lo tiene que llevar eso, ¿no? Eso lo va a hacer como acto preescriturario al mismo escribano, tal vez también a la firma del boleto de compraventa del agente inmobiliario lo va a solicitar en la modalidad de informes. Así que tiene que tener las dos cosas a la vista sí o sí, tanto título como certificados a la vista vigentes, ¿sí? Que no se haya vencido en su plazo, también tienen plazos de vigencia. Doctora, y otra preguntita que quería hacerle, y ya le dejo el lugar a otro compañero. Yo escuché una vez un caso policial hace poco en el noticiero, de que una persona le otorgó el poder a otra, un martillero público exactamente, y la persona que tenía el poder, perdón que no maneje la terminología, pero bueno, no soy martillero, la persona que tenía el poder hizo mal uso del poder porque, como tenía el poder de vender propiedades, la vendió a un precio menor del que valía en el mercado y estafó a esta persona, digamos, que por otra parte ya era una persona que cuando otorgó poder, evidentemente tenía facultades mentales para hacerlo, pero cuando fue estafado, digamos, ya era una persona mayor y no se hallaba en sus facultades mentales para poder decir, bueno, no, esta persona me está estafando, digamos. ¿Qué pasa? Bueno, ese es otro caso muy particular que no he nombrado, pero vale porque está buenísimo que traigas el caso. No recuerdo en este momento el caso en particular, pero ¿qué pasa con las incapacidades? La incapacidad o discapacidad o capacidad restringida, porque tenemos varios aspectos en eso también, no nos da el tiempo para hablar, ¿no? De tantas cosas que hay, pero es muy particular el caso. Esta persona apenas entra en un estado de demencia senil, bueno, habría que ver, ¿no es cierto? No vamos a meter en el caso específico, pero una vez que está incapacitada, lo que se tiene que hacer es, sí o sí, el expediente correspondiente para declarar a esa persona incapaz, ¿sí? Y esa incapacidad es retroactiva al momento de la aparición de los síntomas, con lo cual habría que ver cuándo se detectó, cuándo se determinó que esta persona ya no estaba más en ejercicio de sus facultades mentales, y entonces ahí ver cuándo se hizo la operación. Si la operación se hizo posteriormente, no va a tener validez, porque en tal caso se necesitaba, además de la representación de un curador por parte del incapaz, o apoyo en el caso de los capaces restringidos, va a ser nula la escritura. Y en el caso igualmente, me voy un poquito más allá para abarcar otro ejemplo también. Si la persona igualmente no es incapaz, pero el apoderado hizo mal uso del poder, está también la rendición de cuentas, y en ese caso también la escritura podría volver para atrás, ¿sí? Porque obviamente igualmente habría que ver
seguro se va a judicializar, ¿no? Este caso, pero habría que ver qué fue el precio, si el precio realmente fue un precio irrisorio. En ese caso también se va a poder pelear en ese caso, ¿no? No sé en qué habrá terminado el caso que vos me estás comentando, no sé si sabés o recordás. No, yo ¿No? hasta lo que sé en el noticiero es que los familiares del martillero un hombre ya mayor, con una discapacidad, con un Alzheimer, un tema así, digamos, vamos a poner, Claro. Un Alzheimer, sí, reclamaban que, bueno, la persona que les Había cometió, mal vendido. claro, había mal vendido y que, bueno, que esta persona reciba el castigo que corresponde, ¿no? Seguro, seguro, y seguramente se van a observar las escrituras en ese juicio, seguramente. Hace una demanda en ese caso. Y sí, tienen que actuar, se tiene que actuar. En ese caso, sí. Se va a ver el poder, se va a ver, en este caso puntual, cuando la persona empezó con los problemas de salud, etcétera, etcétera. Sí. Largo trecho, tal vez, para demostrar y para presentar la documentación, ¿no es cierto? Así que bueno, es todo un tema. Teníamos una pregunta más. Sí. Que no me estaba el nombre, pero... Sí, yo, Janina Pitaluga. Buenas tardes y muchas gracias. Quería saber, con esto, yo no sabía que el poder podía ser otorgado a varias personas, ¿no? Entiendo que ese poder, que por ejemplo un padre puede dejarle a sus 3 hijas o otorgarle a sus 3 hijas, puede ser para vender propiedades, para manejar cuentas, digamos, para hacer diferentes tipos de trámites. Lo que uno quiera apoderar. Lo que él quiera apoderar a esas 3 personas. Mi pregunta es, a la hora de vender, ¿las 3 tienen que firmar? Bueno, volvemos, buenísima la pregunta también, aplicamos lo mismo que había dicho antes en el caso de los gerentes, que si dice el poder que tienen que actuar de manera indistinta o conjunta, va a haber que leer el poder, ver qué dice, y en tal caso llamar o a las 3, o con solamente que vaya una, va a estar bien, ¿sí? Si es de manera indistinta, con que esté una sola, ya no es necesario. Esto quiere decir que en el documento, en el poder, está especificado si deben asistir las 3, las 2, una, o digamos, en conjunto o individualmente. Siempre en los títulos que están, solo sirven los títulos que están certificados por escribano, siempre. Sí, estos poderes, justamente para vender y comprar, que el artículo 1017 dice que para que vender y comprar hay que hacer escritura pública, bueno, este poder entonces va de la manito, tiene que ser por escritura pública también. Perfecto, muchísimas gracias. Yo quería preguntar, ¿los poderes qué vigencia tienen? ¿Qué tiempo? Estamos en los 3 casos que mencionaba. Por plazo, si es un plazo específico, va a durar hasta ese momento. Si surge incapacidad, como estábamos hablando en el caso que nos proponía Miguel, y con la incapacidad también. Y el otro caso es el caso de la revocación. Voluntariamente otorgué el poder y ahora lo quito. No, yo me refiero si ninguno de esos 3 casos. ¿Es real de que a los 20 años caduca? No, o sea, un poder tiene el plazo abierto, digamos, si nada dice, mientras la persona esté viva. Ambas partes están vivas, sí. y a nosotros el escribano nos dijo que a los 20 años el poder caducaba. Bueno, lo que se puede hacer ahí es lo que suelen pedir los escribanos, y esto es por una cuestión, pero para saber si la persona está viva y por una cuestión de prescripción adquisitiva, que es el mayor plazo de prescripción son 20 años, entonces pueden aplicar esto en los poderes y solicitar uno nuevo. Puede haber alguna exigencia por ese lado. Pero a los 20 años, algo que antes. No, antes no. Lo que puede pasar antes, dependiendo de la persona qué edad tenía cuando otorgó el poder, es que igualmente el escribano se haga la consulta al RENAPER o pida una fe de vida,
Para quedarse tranquilo de que la persona es, ¿no? Está bien. Es toda gente que no es longeva, no. Bueno, no, igual lo menciono así también en general, porque puede pasar eso, que no pasen esos 20 años, que no pasen ni 10, pero la persona sea muy grande. Bueno, cada escribano, esto no lo mencioné al principio, pero vale decirlo ahora, cada escribano con su librito. Esto es como en cada profesión, cada uno tiene su propio librito. Algunos prefieren de más, otros se cubren con la ley, porque pueden hacer hasta lo que la ley dice, pero tal vez a algún escribano le gusta que sobre. Esto puede llegar a pasar, y bueno, hay que cumplirlo, ¿sí? Como les decía, la exigencia suprema es que el título esté el día de la escritura, pero la gran mayoría de todos los escribanos pide toda la documentación en original para que quede a resguardo en la escribanía mucho antes. Les diría una vez que se concreta la operación, y de hecho, en los boletos podemos llegar a encontrar que la parte vendedora se compromete en el plazo de, no sé, 10 días, 15 días, a entregar toda la documentación correspondiente al escribano que se designa en el mismo boleto, por ejemplo, ¿sí? Eso puede pasar también. Perfecto, gracias. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, y seguimos, dale. En el caso de un inmueble que haya sido adquirido por una herencia, y ese heredero está casado, y en la declaratoria de herederos dice, fulano de tal casado con X, al momento de firmar la venta de ese bien, ¿es necesario el asentimiento conyugal? Si esos cónyuges son los que justamente viven en el inmueble, sí, si no, no, porque va a ser un bien propio. O sea, solamente si viven en el inmueble esos cónyuges. Exacto. Bien, gracias. No hay por qué. Bueno, continuamos con una segunda parte y entramos en otras cuestiones. En el caso de ser un departamento, una unidad funcional, lo que está en juego, ¿sí? Lo que se va a vender, en este caso sí estamos hablando de la parte vendedora, lo que se tiene que conseguir es el reglamento de propiedad horizontal, antes conocido como reglamento de propiedad, de contrato, perdón, de administración, del reglamento de copropiedad y administración, ahí está, yo ya estoy con el chip nuevo. De cualquier modalidad es la vida, ¿no?, de todo ese edificio en esa escritura. ¿A quién tenemos que recurrir en el caso para poder solicitarlo, ¿no? Porque muchas veces como parte vendedora no sabemos en dónde, si no lo tenemos como copia. Bueno, a la administración es el momento de pedirle que por favor nos busque y nos dé una copia para poder darle al escribano. ¿Y por qué? Es importante porque de ahí podemos sacar mucha información. Los coeficientes, ¿sí?, en cuanto tiene proporción ese departamento respecto de todo el inmueble, de todo el edificio, las superficies, las unidades funcionales, si hay unidades complementarias, es decir, las unidades funcionales serían comúnmente las viviendas, y las unidades complementarias serían una cochera, una baulera, es decir, que no tienen la entidad suficiente como para constituir una unidad funcional y ser totalmente independiente. Y las unidades complementarias, lo que tienen como gran particularidad es que siempre siguen a la unidad funcional, es decir, es un accesorio a lo principal que sería el departamento. ¿Qué más nos vamos a encontrar en este reglamento? Las notas de transcripción obligatorias que pueden llegar a existir en este reglamento, y que si el escribano no lo lee, y el escribano anterior en el título no lo puso, supongamos, ¿no?, o no lo advirtió en el título, lo puede ver y leer, y ahí transcribir, sí o sí. También está bueno esto del reglamento, entregárselo a la parte compradora. ¿Por qué? Porque ahí también tenemos prohibiciones, los requisitos de ingreso tal vez, ¿no? Más allá de que
Tal vez en algún que otro edificio podemos tener reglamentos internos, además del reglamento de propiedad horizontal, que para no hacerlo tan extenso, podemos tener un reglamento interno de convivencia, de cómo utilizar la pileta, ¿no? Cuando tenemos cada vez más cosas para utilizar en modo convivencia, tenemos que reglamentar cada vez más. Entonces, bueno, en el reglamento de propiedad horizontal tenemos todas las cuestiones jurídicas, y en algún reglamento interno cómo hay que manejarse con determinadas cosas. Así que va a depender de lo que sea el edificio, ¿sí? De que si tiene Zoom, no tiene Zoom, ¿no? Todo esto. También puede haber alguna que otra prohibición, generalmente es, bueno, no ingresar con elementos peligrosos al departamento, ¿sí? Por seguridad no solamente de ese departamento, sino por el resto, alguna cuestión de convivencia, como les decía antes, y si surge o no que el inmueble es apto profesional o no, porque hay que ver la intencionalidad con la que se está comprando, ¿sí? Así que miren todas las cosas que podemos sacar de información del reglamento de propiedad horizontal, y que por eso lo solicitan, y también hay un doble chequeo de lo que dice el título respecto de la unidad funcional, qué superficie tiene, en qué piso se encuentra, y eso está tanto en el título como en el reglamento. Cruza de datos y chequeamos que esté todo coincidente, ¿sí? Respecto de documentación propia, en el caso de lo que es Cava y en el caso de lo que es Provincia de Buenos Aires, habrá que ver cada demarcación qué es lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, AISA, o algún servicio sanitario, ¿no? Habría que ver en cada demarcación en específico a quién hay que solicitarle, pero bueno, ahora lo vamos a ver de manera general. En principio, ¿qué nos está faltando decir en toda la propuesta de qué documentación hay que entregar? Bueno, DNI, básico, ¿no? Salvo que el escribano conozca al comprador, ¿sí? Que generalmente se elige por conocimiento, y entonces el escribano ahí no le va a pedir una fotocopia del DNI al comprador, pero sí se la va a pedir al vendedor, que es a quien no conoce. Y tenemos que tener un documento que sea idóneo, es decir, que esté acorde a las leyes vigentes, que sea emitido por la institución correspondiente. Es decir, por ejemplo, el RENAPER en el caso del Documento Nacional de Identidad. Si no tenemos el DNI, puede ser el pasaporte. Y en los casos de los países que incluyen el Mercosur, puede ser también la cédula. Pero esto solamente es un aspecto jurídico, sino que se suma un aspecto físico. Es decir, que si el documento está ilegible, lo pasamos por el lavarropa más de una vez y ya no nos vemos a nosotros mismos, el escribano puede rechazar ese documento. Ojo con esto, porque puede ser el último, estar vigente, ser acorde a las leyes, expedido por la entidad que corresponda, pero no se lee nada, está totalmente roto, vamos a decir, el estado físico es paupérrimo, bueno, el escribano nos va a rechazar y vamos a tener que pedir uno nuevo. Otros documentos, otra documentación. Los servicios del inmueble, los que tenga. No tiene luz, no presentamos la luz, y así. Pero puede ser luz, gas, agua, ¿sí? Que como les mencionaba, puede ser AISA, en el caso de Cava, o servicio sanitario, AISA, donde los departamentos que lleguen, ¿cierto? Respecto de los impuestos sobre el inmueble, tenemos a HIP en Cava, y si no, cada municipalidad, uno abona la municipalidad a la que corresponda, a su propia municipalidad. Y lo que es Provincia de Buenos Aires, el ARBA. Esto no está en Cava, pero sí en provincia, es el ARBA, ¿tá? El impuesto que también mes a mes hay que pagarlo. Puede llegar a haber deuda judicial por esto, muchas veces no enterarnos, y necesitar que el escribano
avise rápidamente para que la persona pueda presentarse en ARBA, poder abonar lo más rápido posible, solucionar esta situación, ¿no es cierto? Pero bueno, para no ganarnos un dolor de cabeza hay que pagarlo mes a mes, ¿no es cierto? También otra particularidad que tenemos en Provincia de Buenos Aires es el estado parcelario, ¿sí? Respecto de lo que es catastro, y hay que hacer siempre para compraventa, para venta más que nada, la parte vendedora, el estado parcelario, ¿sí? Tenemos que pedirle a un agrimensor que nos haga la cédula catastral, sí o sí. Esto lo presentamos al escribano, el escribano lo que va a hacer es pedir, juntamente con esta cédula, un certificado a catastro para cruzar datos. Ya cada vez me lo escuchan decir más. Hay mucho cruce de datos en no solamente el catastro, sino lo que es la UIF, la Unidad de Información Financiera, AFIP, ¿sí? Ya sabemos. Y por último, el COTI. El COTI sí o sí, en cualquier operación que supere los 5 millones de pesos, como parte vendedora, lo tenemos que presentar. Esto lo puede hacer o nuestro contador o la inmobiliaria, ¿sí? Esto habrá que preguntarle a la inmobiliaria si se encargan ellos o no, y si lo hace el contador o uno mismo. Quien sabe, y se sabe meter por la FIP, con quit y contraseña, por supuesto, tiene que solicitar el COTI, ¿sí? Que es el Código de Oferta de Transmisión de Inmueble. Y generalmente esto se hace cuando se oferta el inmueble, así que generalmente esto tiene que estar en el momento de ofertar el inmueble y no al momento de venderlo, pero bueno, lo pueden hacer igualmente cuando se vende el inmueble, no pasa nada. Respecto de la documentación contable, ya nos vamos acercando al final. Respecto a la documentación contable, todas aquellas, lo voy a leer tal cual, así no quedan dudas. Todas aquellas operaciones que superen el valor de 26.300.000 pesos deberán realizar la justificación de los fondos, solicitando al profesional, contador, la documentación contable para entregar en la escribanía. La misma deberá entregarse antes del día de la escritura, previa legalización de la firma del profesional ante el colegio público, ¿sí? La firma del contador. Esto, les avisé, es importante por el cruce de información con la UIF, la Unidad de Información Financiera. ¿No supera este monto? No hay que hacer nada, ¿sí? ¿Por qué? En la escritura, en lo que es la redacción del cuerpo de escritura, se deja constancia de que el origen de los fondos es lícito. Esto es una declaración jurada como parte. Y tenemos un último aspecto, pero no menos importante, que es los impuestos nacionales y o provinciales. En el caso de los impuestos nacionales tenemos ITI o ganancias. Tenemos que tener en cuenta esto para entregar documentación. ¿Y en qué sentido? Porque en realidad, si no tendríamos que hacer nada, el escribano lo que hace es actuar como agente de retención o información al momento de la escritura, y uno no tendría que hacer nada. Ahora, nosotros tenemos denunciado el inmueble, el único inmueble, en lo que es en AFIP, obviamente, hemos denunciado, y lo vamos a vender, y es nuestra única vivienda, podemos pedirle a la AFIP que nos expida el certificado de no retención. ¿Qué es ese certificado de no retención? Hay que tramitarlo a la AFIP. ¿Pero de no retención de qué? El impuesto a la transferencia de inmuebles, ITI, es la retención del 1,5% sobre el precio que todos tenemos que tributar. Salvo, como les dije antes, tenemos nuestra única vivienda, la vamos a vender, vamos a la AFIP, nuestro inmueble declarado vamos a venderlo, y no quiero pagar este impuesto justamente que es a la transferencia de ese inmueble. Ese certificado de no retención lo tenemos que entregar a la escribanía previo,
al día de la escritura, sí o sí. Por otro lado, tenemos el impuesto a las ganancias, que no quería dejar de mencionarlo, pero ese es para el caso de las sociedades. Esto, si estamos dentro del supuesto anterior a la compra del 1 de enero de 2018, porque para todos aquellos que compraron luego del 1 de enero de 2018 y ahora van a vender, ¿sí? Compraron o les donaron, lo que sea, lo adquirieron después del a partir del 1 de enero de 2018, y ahora venden, lo que van a tener que hacer es, a fin de año, tributar ganancias, ¿sí? Bienes personales, ganancias, y ahí el escribano no se mete, ¿sí? Es agente de información, no de retención. Es directamente la AFIP la que retiene ganancias. Y en el caso de los impuestos de sellos, que son los impuestos provinciales, tenemos que, les voy a decir dos supuestos, habría que ver cada demarcación, cuál es la alícuota. En el caso de Cava es el 3,6% sobre el valor de la propiedad que da el Estado, ¿sí? Que es la evaluación fiscal, o el precio, ¿sí? Que obviamente siempre el precio es el mayor, así que será el 3,6% del valor del precio. En el caso de Provincia de Buenos Aires es el 2%, la alícuota también sobre las evaluaciones o el precio, lo que sea mayor. ¿Qué pasa en Cava con el impuesto de sellos? Tenemos una exención, ¿sí? Que puede ser total o parcial, dependiendo del valor del inmueble, que es hasta 6.250.000 pesos. Si el valor del inmueble no llega a ese valor, va a estar exento en su totalidad. Si lo supera, tendremos que tributar el 3,6% sobre el excedente. ¿Ah? Lo comento para que estén al tanto de que si van a hacer exención, tienen que avisarle al escribano, y el escribano lo que va a pedir a su vez es un informe de titularidad para chequear que no tengan ningún inmueble bajo su dominio, y poder acceder a esa exención. Y por último, ¿qué pasa con un residente en el exterior? Bueno, quien resida en el exterior y esté vendiendo, lo que va a tener que tramitar es ante la AFIP también qué retención va a haber que hacer, ¿sí? Va a ser la misma AFIP la que va a determinar cuánto es lo que hay que retener. Pero esto también es algo que uno se tiene que ocupar antes, porque lo tiene que obtener con antelación al día de la firma de la escritura traslativa de dominio. Vamos ahora sí al espacio de consultas. Doctora, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Consulta. En el mal uso del tema de los poderes, el mal uso de ese poder sobre una persona discapacitada. Mi abuelo discapacitado dio como poder a un nieto e hizo un mal uso y bueno, nada, mal vendió. ¿Y qué más? El tema de usted habló de una demanda. ¿Qué tipo de demanda hay que iniciar sobre esa persona? ¿Cómo se maneja eso legalmente? Bueno, es una estafa, con lo cual va a haber que acudir, o sea, va a iniciarse como estafa. Es un fraude. Así que con eso se iniciará. Con la escritura, con el poder, y vuelvo a lo que comentábamos antes, cuándo se dio la incapacidad, qué fue lo que determinó el órgano interdisciplinario cuando inspeccionó a esta persona, así cuando la examinó. Sí. Mi abuelo, por ejemplo, actualmente está vivo y él dice que él no vendió y que no sabe lo que le firmó a mi primo, pero digamos, yo no vendí nada, no recibí plata, nada. Claro, o sea. Claro. Bueno, es un tema, porque por ahí firmó un poder, ¿no? Y no lo leyó, o no se lo leyó. Bueno, habría que ver cómo se actuó
en la escribanía, cómo actuó él, la persona esta que hizo firmar. Habría que ver si no es un caso de sustitución de personas, ¿sí? Un caso de abuso en ese sentido en el DNI, lo que es la alteración de un documento. Esto también pasa con las personas mayores, ¿no es cierto? Generalmente por ahí nos encontramos algún que otro caso de ese estilo. Y va a haber que ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Pero son todas cuestiones judiciales que se van a tener que probar, ir con la documentación, a ver si hay testigos. Bueno, por eso dije antes, el largo trayecto. Pero sí se puede doctora, sí. ante un notario, o sea, digamos, la consulta es de compra-venta, ante un escribano, perdón, digamos, va el apoderado. Puede reclamar. ¿Me querés preguntar? ¿Se puede reclamar a este escribano cómo actuó? Sí, no sé, desconozco, no sé cómo sería la pregunta, pero ¿a dónde tendría, o sea, qué es lo que hizo para que el escribano le dé el ok? ¿Y a dónde se hace la denuncia? No sé, a la escribanía, en principio consultar, o cómo. Bueno, como abogada, ¿qué te voy a decir? Se va contra todos, en principio, ¿sí? O sea, uno cuando está con este caso, con un caso así, donde es todo confuso, donde no se sabe bien qué pasó, pero hay una escribanía, voy a ver la escribanía, el escribano me va a decir y me va a hacer constar todo lo que hizo. Si hay una entidad bancaria, iremos contra la entidad bancaria. Si hay un privado, si hay un hijo, si hay un hermano, quién hizo firmar, quién es el apoderado, quién firmó la escritura, ¿no? O sea, vamos a ir contra todos. Ese es en la causa judicial, un abogado que esté, ¿no? con tema de estafa. Esto es penal, ¿sí? Es un juicio penal, es muy particular, yo no hago, así que ya aviso, con lo cual se presenta todo la documental que se tenga y se denuncia a todos al mismo tiempo. Lo que te puedo decir desde mi lado, estando en contacto con las escribanías, es que el escribano no tiene forma de saber si el poder se otorgó bien o mal, siempre que la persona está viva. Viene el apoderado, viene con el título, se piden los informes, los certificados, se hace el estudio del título, toma todos los recaudos y actúa diligentemente, no tiene forma de saber qué fue lo que pasó específicamente cuando se otorgó el poder, más si fue de hace poco. Como decía antes, para evitar estas cosas, tal vez los escribanos solicitan la fe de vida y hablan con la persona, ¿sí? Y le preguntan, ¿usted dio este poder? ¿No? O sea que había que ver qué hizo, qué dejó de hacer el escribano, para poder atacar ese poder, y posteriormente atacar la escritura propiamente dicha de traslativa de dominio, porque pudieron haber sido obviamente dos escribanos diferentes. Gracias, doctora. No hay por qué. Te hago una consulta. Doctora? A ver. No sé. Sí. Vanessa, vale. Perdón, ¿qué tal? ¿Yo? Sí, bueno, estamos compartiendo el teléfono, perdón. Estoy con Marisa ahora. Doctora, una consulta. En el caso de querer comprar un departamento, que justamente un cliente nos está pidiendo para alquiler temporal, ¿cómo tendría que estar especificado en el contrato de lo que sería el reglamento de propiedad horizontal? Y tiene que decir que el edificio o todos los departamentos son aptos profesional, o las unidades funcionales tal y tal son aptos profesional, porque hay edificios que vieron que se pueden construir abajo las unidades funcionales que tienen salida a la calle directa. Esas serán unidades funcionales que son aptas profesionales, y las demás no. Habrá que leer en alguna de las cláusulas del reglamento que nos aclaren si es apto profesional. Si nada dice,
habrá que consultar, pero no lo es. En principio no lo es. Perfecto. ¿Ah? Y la otra consulta es, en caso de que una Hay que persona leer, perdón, hay que leer por más que nos cueste, porque los reglamentos son larguísimos, pero hay que leer todo y fijarse muy bien. Sí, decime. Y en el caso de que una persona sea, que resida en el exterior, o que sea un extranjero y quiera comprar en el país, generalmente, ¿qué se le suele solicitar? Y mira, en ese caso, ahí no hay AFIP, no tiene que hacer nada previo, es simplemente que va a venir, en realidad, como sucede en el mismo país, con moneda extranjera, puede suceder, pero siempre igualmente la escritura va a tener la constancia de que se está vendiendo por el total y convenido de $100.000, vamos a decir, equivalentes al dólar del país, ¿sí? El equivalente es al cierre oficial del día anterior tipo vendedor. Se hace la conversión y sobre esos montos se va a tributar. ¿Mm? Bien, Pero y esa persona también... no tiene que vivir acá, no tiene que residir, o sea, es una persona que está comprando un inmueble, vamos a pedir seguramente pasaporte, en ese caso. ¿Mm? Y, por ejemplo, con la FIP sería lo mismo, ¿no? Claro, con la FIP en el caso de vender, en ese caso sí la FIP va a decir, o sea, si compra el inmueble, sigue residiendo en el exterior, ahí sí, va a tener que hacer el trámite ante la FIP para que la FIP diga cuánto se le tiene que retener. Perfecto, bárbaro, muchas gracias, muy amable. No hay por qué. Yo te quería preguntar. Sí. Justo las no dos eran Vanessa, por eso. Yo soy... no era Vanessa, pero bueno. Era otra Vanessa. Con respecto al COTI, que no te escuché bien, ¿en qué momento se pide el COTI? El COTI lo va a solicitar el escribano al momento de hacer la escritura, eso seguro. ¿Sí? Ahora, bien. ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo se puede tramitar? Una vez que el inmueble está ofertado para venta. A partir de ese momento se puede hacer. Bien. Va a salir igualmente arriba, una vez que uno lo hace, cuando lo vean, ahora no tengo un ejemplo para mostrarles, pero bueno, arriba de todo, tiene un número, el COTI, cada COTI se identifica con un número, y tiene una vigencia. Hay que fijarse el plazo de vigencia, y si se vence, generar otro, nada más que eso. Porque bueno, puede tardar en venderse, ¿no? Cruzamos los dedos siempre, pero bueno, nunca se sabe. Y otra cosa, el impuesto de sellos en Cava, ¿cuánto dijiste que eras? ¿3,6? El 3,6% sobre valuación. El valor de venta. O precio lo mayor, que sea mayor, exacto. Bueno, listo, gracias. Una pregunta, vos cuando mencionaste el importe a partir del cual hay que pedir ese certificado para ver el origen de los fondos. La documentación contable. Exactamente, sí. ¿De qué valor dijiste? Son 26.300.000. A 26 millones, o sea, unos $85.000 más o menos. Pero en pesos, siempre hay que ver en 26 pesos. millones en pesos, claro, en pesos. Sí, hay que ver la conversión del momento. Perfecto. Y lo que mencionaste del impuesto de sello en provincia, ¿cuánto dijiste? El 2% sobre precio o evaluación, lo que sea mayor. Y si la escritura se hace en dólares, ¿ese importe de sellos varía? Sí, se va a hacer, siempre vamos a estar dependiendo del tipo vendedor del Banco Nación del día anterior al momento de la escritura. Me tengo que fijar. Pero lo que digo es, ese 2% es siempre y cuando la escritura se haga en pesos. No. Podemos decir que estoy vendiendo por $100.000 que equivalen a tantos pesos. Sí. Pero yo tenía entendido que el impuesto de sello variaba si la escritura era en dólares directamente. No. Va a variar siempre, pero que en consecuencia de a cuánto cierre el dólar. Perfecto. Bárbara, gracias. Eso es lo que va a variar, es eso. Sí. Que bueno, como ya saben, hoy estamos con un dólar, mañana con otro, pasado con otro, y así sucesivamente, con lo cual puede ir para bien o para mal, sumando o restando, si bajó, todo puede pasar. Siempre
cuando capacitamos a los profesionales, les decimos, ¿no? O sea, esto lo tienen que decir, que asesorar a las partes, porque puede ser más o menos dependiendo de a cuánto cierre el dólar. No depende de nadie en ese sentido. Doctora, sí. una consulta. Usted habló con relación al ITI, pero en el caso de las operaciones realizadas, o sea, un bien que se haya comprado con posterioridad a, no recuerdo la fecha, el 2018. El 1 de enero de 2018. El 1 de enero del 2018, 1 del 1 del 2018. Ahí entraría el impuesto a las ganancias. ¿Cómo ahí operaría el impuesto? O sea, ¿quién la escribana hace la retención? ¿Cómo es el tema ahí? No, en ese caso, la escribana actúa como agente de información, ya no de retención. Esto con el tiempo va a ir teniendo más importancia, ¿no? Porque todavía tenemos muchos casos en los que sí retiene ITI o ganancias dependiendo del caso, porque bueno, yo pude haber comprado en el 2016, ¿no es cierto? Y en ese caso vamos a estar con lo anterior, digamos, con Claro. todo lo que estaba vigente, porque no se derogó. El ITI no es que ya desapareció, no, se aplica dependiendo de cuándo hayamos comprado lo que hoy estamos vendiendo. En el caso de que hoy estamos vendiendo un inmueble que compramos en el 2019, antes de la pandemia, eso seguro, y lo vamos a vender ahora, a fin de año, cuando nosotros hacemos lo de bienes gananciales, ¿sí? Los bienes personales, propios de cada uno, ahí la AFIP nos va a decir, bueno, usted tiene que dar tanto de ganancias. Es la misma AFIP la que va a hacer la retención. Puede entre un 15 o hasta un 35%, ¿sí? Pero la AFIP tiene su tablita, ¿no? Y va a retener en base a lo que tenga estimado. Pero es cada uno responsable de tributar eso a la AFIP a fin de año. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. No hay por qué. Una consulta más, antes de terminar. Tengo un También. cliente que me dio para vender su PH, me dio la escritura, le hice los informes, está todo bien, pero no tiene los planos. ¿Esto es Cava o provincia? Cava. Cava. Bueno, los planos de lo que es la finca no son obligatorios. Si el escribano quiere es poder pedir un catastro para poder salir de alguna duda o algo, habría que ver el caso especialmente, pero en la escribanía no se pide el plano. En el caso de es una finca de Cava o una unidad funcional, no se va a pedir. Salvo para el caso de las unidades funcionales, en el caso de hacer el reglamento de propiedad horizontal, ahí sí, obviamente tenemos que estar con los planos, tenemos que contar con los planos correspondientes, ¿no? En ese caso sí. ¿Y en provincia se piden? En provincia sí tenemos la cédula catastral, sí. No, pero planos, no cédula catastral, planos. Bueno, se van a desprender de los planos, por eso es el agrimensor el encargado de realizar los planos. Claro, pero puede haber cédula catastral y no planos, por eso pregunto. En algún momento se tuvo que haber hecho, porque si no el agrimensor, ¿qué es lo que presenta? Puede haber un estado parcelario que subsista, es claro, verdad, pero en algún momento se hizo. Claro, el agrimensor lo que va a hacer es la actualización del último plano presentado. Exacto. Pero yo lo que me refiero es planos actuales. ¿Puede ser que al no presentarlos el escribano no quiera hacer la escritura? No los va a pedir porque justamente se hace la subsistencia o se hace ahí me fui de pantalla, se hace la subsistencia o se hace el pedido de cédula, el agrimensor lo hace, y con eso ya estaría. No hace falta hacer otra vez los planos, no los va a pedir. Doctora, una consulta. Bueno, vamos terminando. Una consulta quería hacerle. La última, vamos. ¿Cómo? Para estudiar la carrera de martillero, vamos a suponer que yo saco un préstamo y tengo una deuda, ¿no? Con un préstamo bancario o lo que fuere, un préstamo, una financiera o lo que fuere.
si yo tengo esa deuda con la financiera o con un banco o lo que fuere, ¿puedo ejercer la carrera de martillero? ¿Puedo ejercer la carrera de martillero? Y si puedo vender y comprar propiedades, en el caso que tenga el título, ¿no? De martillero. En fin. Sí, claro, podés tranquilamente, podés estudiar lo que quieras, te diría. No pasa nada, tenés una deuda, se está abonando, incluso si se llega a judicializar, no hay ningún impedimento para estudiar, no. Jamás, esperemos que eso nunca suceda. Bueno, muchas gracias a todos, espero les haya servido, espero que les haya gustado, que les haya interesado, más allá de la propuesta, espero haber despertado algo en ustedes, veo alguna cara conocida, qué bueno verlos, así que bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Victoria, gracias a todos. Esta charla va a estar subida al canal de YouTube de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Como siempre, los esperamos en todo lo que es nuestra área de capacitación curricular y extracurricular. Les agradecemos a todos. Excelente historia, muy clara como siempre. Y gracias a todos por haber participado. ¿Sí? Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Excelente. Que Chao, se repita. hasta luego. Gracias.